noches a todos, bienvenidos. Veo que se están conectando cada vez un poco más, entonces esto va a ser, obviamente van a ir entrando más. Y bueno, pues esta es una de las sesiones más del colegio que está organizando el Comité de Enseñanza y pues agradecemos a la doctora Guadalupe Guerrero, a la doctora Rocío por su, la posibilidad de que estemos con ustedes, por la invitación a participar. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre algo que, bueno, definitivamente es importante. Yo puedo decir que tengo un sesgo, si es que así se dice, porque la parte oncológica a mí es la que más me mueve, me interesa, la que más practico, más que otras partes de la radiología intervencionista. Y bueno, llevo en esto ya bastantes años haciéndolo de ablación, como van a ver ustedes ahorita en la plática. Y entonces, pues vamos a empezar para estar a tiempo. Ya hay cada vez más que están entrando. Y bueno, creo que por el orden que nos había puesto el doctor Aulo, ¿sí? Que él dice que ya desapareció, pero no está desaparecido, está ahí coordinando toda la parte. Pues empieza primero el doctor Héctor Tapia. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, saludos. Gusto estar con ustedes esta noche, compartir Bien. algo. Pues la idea es dar una plática probablemente de unos entre 15 y 20 minutos, no más cada uno de nosotros. Entonces, para seguir el orden que está en la invitación, pues yo le pediría por favor al doctor Héctor Tapia que nos hablara sobre la ablación por radiofrecuencia y microondas. ¿Cómo no? Voy a compartir la pantalla. Muy buenas noches a todos, agradecido por la invitación y compartir con el panel de profesores, especialmente el doctor Elizondo, que cual tenemos mucha admiración también por su trabajo. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés para este tema y básicamente lo interesante del asunto es que este tema de ablación tumoral lo podemos tomar de muchas maneras. Una de las maneras, y voy a tratar de esbozar las diferentes formas en la parte que me tocó a mí, que es radiofrecuencia y microondas. Lo podemos ver según el tipo de órganos que trabajemos: hígado, riñón, pulmón, páncreas, hueso, tiroides, glándulas suprarrenales, mama, que son los sitios que están establecidos protocolos según la técnica que utilicemos, desde la química, el alcohol, térmica, radiofrecuencia, microondas, crío, otras técnicas como electroporación irreversible, el láser, el ultrasonido de alta frecuencia y el itrio 90, que en realidad es una forma de ablación porque utiliza radiación beta. Y la que conversábamos hace un ratito con el doctor, la heterotaxia, de radioterapia por heterotaxia, el SBRT, que también es una forma de ablación y que también los pacientes son candidatos a este tipo de terapia. En cualquiera de todas estas condiciones, lo importante va a ser el número de lesiones, la ubicación, el tamaño y la determinación de márgenes. Muy bien. Vamos a ver si puedo colocar esto acá. Bien. Otra de las cosas que tenemos que revisar es la técnica, la planeación, la ejecución, la verificación, el tipo de anestesia, los efectos biológicos posibles después de la ablación y siempre tener claro mi meta. Mi meta es una ablación a cero, es decir, márgenes negativos, o una ablación 2.2 en donde logro esto a través de tecnología. Muy importante la sinergia. Vamos a hablar brevemente de la radiofrecuencia y microondas, o sea, ablación con quimioterapia sistémica, con quimioembolización regional, con inmunoterapia, etc. En fin, cualquiera de los métodos que vamos a revisar hoy, crioablación, electroporación, microondas, el fin va a ser erradicar la enfermedad, dar aumento en la sobrevida global, tener baja mortalidad y morbilidad y tratar de hacerlo con el menor costo. Este es un esquema interesante que sale en la Asociación Europea de las Enfermedades Hepáticas, en donde hablan de los principales métodos de ablación, su mecanismo, sus ventajas y desventajas. Bueno, vamos a revisar lo que me toca a mí, que son la radiofrecuencia, la cual puede ser bipolar o unipolar, básicamente en positivos negativos, y
Sus principales desventajas sería que es susceptible al efecto de fuga de calor, disminuyendo su eficacia y que utiliza tiempos más largos. En comparación con la microondas, que más está asociada con las moléculas de agua y en donde esos efectos aparentes de fuga de calor se disminuyen y los tiempos de ablación son más cortos. Ambas logran necrosis por coagulación, así que son muy parecidas en el final del tratamiento que buscamos, que es la necrosis. En las otras conferencias se le hablará de crioablación y de electroporación. Bueno, cuando aplicamos esta técnica va a ser muy importante separar y saber que hay diferencia entre enfermedad primaria y enfermedad metastásica. El hígado es un claro ejemplo. Una cosa es hablar de hepatocarcinoma y seguir las normas del BSLC, incluyendo las terapias ablativas, y otra cosa es hablar de enfermedad metastásica en hígado, siguiendo básicamente las guías de manejo clínico. Para eso tenemos en enfermedad metastásica un estudio importante, va a ser la resonancia magnética con contraste hepatoespecífico. Por lo menos en este ejemplo, todas las imágenes que están señaladas con flecha corresponden a enfermedad metastásica. Y el resto de las lesiones de hígado, esta es la fase hepatoespecífica, 20 minutos, corresponden a lesiones quísticas. Entonces es muy importante contar con los elementos que le permitan tomar adecuadas decisiones. Otro criterio importante y que soy bastante claro en el sentido de cuando empiezan a hacer los muchachos este tipo de procedimiento es los márgenes claros. No es lo mismo una lesión de margen bien definido o una lesión metastásica de bordes irregulares mal definidos. Por supuesto que tenemos menos posibilidades de éxito, aumenta la posibilidad de recurrencia local y los resultados pueden variar. Para estas condiciones son las condiciones del paciente ideal y para esto tenemos opciones como vamos a ver más adelante. Cuando nos encargamos de la enfermedad del cáncer del hepatocelular, este es el esquema actual de la recomendación del BSLC de Barcelona para 2022 y en donde está incluido en una enfermedad muy temprana la ablación, la resección y para la enfermedad temprana la ablación y el trasplante. Es importante señalar que una de las variaciones que trae el esquema de Barcelona 2022 son los criterios clínicos y en donde por primera vez se nos incluye la radioembolización con itrio para tumores que tienen más de 8 centímetros y recordar que esto realmente corresponde a una terapia ablativa. Muy bien, entonces una de los más importantes conceptos es la determinación de margen. A pesar de que tengamos el número de lesiones, la ubicación y el tamaño, que son los primeros criterios para entonces decir y establecer el tipo de terapia que van a hacer. Y en la otra tenemos sala de angio-CT. Muy bien, para la radiofrecuencia está claro, es la terapéutica ablativa con más soporte de evidencia científica, médica, artículos desarrollados y por el tiempo de evolución que tiene. Para ella sabemos que hay 3 factores que pueden afectar nuestros resultados. Tamaños mayores de 3 centímetros, proximidad a vasos sanguíneos o ubicaciones complicadas como regiones subcapsulares. Además, la presencia de los márgenes. Como vemos, cuando tenemos un margen de 1 centímetro, la tasa de recurrencia local es de 6.5% y cuando es 5 milímetros se dobla casi la tasa a un 14.5%. Igual sucede con el porcentaje de recurrencia cuando la lesión está cerca, tomando como distancia 5 milímetros a un vaso sanguíneo o no, la tasa de recurrencia, porcentaje local, aumenta entre más próximo esté a una estructura vascular. Esto es para la radiofrecuencia. Muy bien. Esto es un ejemplo cuando hacíamos radiofrecuencia, hacemos muy poca ahora, muy poca, en lesiones subcapsulares que tenían difícil la determinación del límite. Esta era la técnica que usábamos, hacía tracción y lográbamos respuesta completa. Ahora, en conclusión, la radiofrecuencia tiene mayor evidencia científica, hay mayor experiencia, claro que tiene tiempos más largos, se describen zonas de ablaciones más pequeñas, es más susceptible a la fuga de calor, pero le da a los que están iniciando estas terapias una ventaja que es
la visión volumétrica, porque al observar todas las antenas tenemos la idea del volumen que ablacionamos de una forma más rápida. Esto es importante, la visión de todas las antenas, porque nos permite ver si alguna antena está en un sitio anatómico que no queremos. En este caso era en el final, en la lengüeta hepática, queríamos separar hasta intestino, queríamos quemar toda la lesión y tener una idea precisa del volumen, en la cual todavía puede ser una ventaja utilizar la radiofrecuencia. Nosotros empezamos a utilizar, esta es la foto del primer caso de microondas en el 2015. Hicimos nuestro primer caso de microondas. Este es nuestro paciente, única metástasis, un SA de cavidad oral. El paciente sigue vivo. Este fue nuestro primer caso y nuestra experiencia muy buena. Esta es una técnica de ablación que tiene un mejor perfil. La aguja que utilizamos, la marca que utilizamos nosotros, tiene punta de porcelana, viaja muy bien en todo lo del hígado, tiene muy buen perfil para trabajar. Sabemos que se debe lograr una mayor necrosis, es mucho más rápida, totalmente, se disminuye el tiempo un 50%. No es redonda o esférica, su forma de ablación tiende a ser ovoidea, eso hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos overlapping. Tiene menor efecto de fuga de calor y se puede utilizar con más agujas, aunque la radiofrecuencia ahora también se pueden utilizar con varias agujas. Acá, ejemplo, otra lesión en un aspecto casi subcapsular. Este es un paciente con un hepatocarcinoma multifocal que mide menos de 2 centímetros, en donde hacemos microondas y logramos una respuesta completa. Este mismo paciente tiene una lesión que supera los 3 centímetros y en donde hacemos, como ven, un overlapping, digamos, 2 zonas de ablación para lograr ablaciones completas. En cuanto a la literatura, la aparición de la microonda siempre nos dijo que podíamos tener mejores resultados que la radiofrecuencia en lesiones que midan más de 3 centímetros. Pero los estudios, la evidencia científica ha demostrado que las tasas de recurrencia en tumores mayor de 3 centímetros para microonda y radiofrecuencia son básicamente igual. No se ha podido encontrar una diferencia. Este corresponde al primer estudio y este es un estudio randomizado en donde no se pudo determinar que en tumores de mayores de 3 centímetros había una evidente mejoría en utilizar microondas. Este artículo que vamos a revisar brevemente es del 2021 y es muy interesante porque empezamos de nuevo a comparar microondas con radiofrecuencia en enfermedad primaria o en hepatocarcinoma. Este estudio es una revisión y un metaanálisis. Miren, recogió 716 estudios y solo por los criterios de calidad se tuvieron 15 estudios de calidad para incluirlo en el metaanálisis. Esos 15 estudios abarcaban 2.169 pacientes. Y llega a la conclusión, siendo uno de los primeros artículos que llega a esta conclusión, en donde la microondas tiene tasa de progresión local significativamente más baja que la radiofrecuencia y debe ser recomendada para el tratamiento de hepatocarcinoma. Empezamos a tener evidencia ya que es lo que antes lo leíamos teóricamente y que la mayoría de los artículos no habían podido detectar una diferencia significativa en utilizar radiofrecuencia y microondas. Aquí tiene una menor tasa de progresión local en un metaanálisis reciente del 21. Acá tenemos otro estudio también publicado en el año pasado, en el 21, en donde también se estudiaron hepatocarcinoma, 140 casos, pero tenían que tener 2 características: medir menos de 3 centímetros y estar cerca de estructuras vasculares, es decir, la vena porta o vena suprahepática. Porque una de las ventajas que siempre sabemos que debía tener es que el efecto de fuga de calor es menor con el microondas, pero en la mayoría de los estudios anteriores no se había obtenido. En este estudio sí se demostró un mejor desempeño de la microondas versus la radiofrecuencia en tumores de menos de 3 centímetros que estén cerca de estructuras vasculares como vena porta y vena suprahepática. Muy bien. Eso en cuanto a la enfermedad primaria. En cuanto a la enfermedad metastásica, creo que para mí uno de los mejores artículos es del grupo italiano. Estudió enfermedad metastásica de colon y recto por 10 años y nos llega a las siguientes conclusiones. Ellos pudieron demostrar que la sobrevida a 5 años de radiofrecuencia y cirugía era exactamente la misma, no había una diferencia significativa.
Además, nos dice que aunque hagamos una radiofrecuencia incompleta, el paciente tiene un beneficio de 15 meses. Y lo más importante es que todos los estudios anteriores tenían una sobrevida de la radiofrecuencia a 47% y este estudio logró demostrar un 69%, por lo cual equiparaba la técnica. Esto hace de que para la enfermedad metastásica sea un recurso terapéutico adecuado. Aquí es un paciente de nosotros con una oligometástasis pequeña de un cáncer colorectal en donde hicimos una ablación con microondas y una metástasis en pulmón en donde hicimos una crioablación. Muy bien. Esto es solamente como para referencias de quirúrgicas que tenemos. Es decir, acá hago cómo abordamos las lesiones subcapsulares ahora con microondas, es un tipo de abordaje con respuesta completa. Y acá es para que la mayoría de la gente entienda que el poder que tuvo la radiofrecuencia como técnica ablativa y que sea considerada en las guías de Barcelona, no fue en su totalidad por la ablación de radiofrecuencia vía percutánea. La mayoría de los estudios, incluyendo los estudios de Mazzaferro, fueron ablaciones por radiofrecuencia abierta. Entonces se comparaba cirugía con ablación por radiofrecuencia abierta. Eso es un recurso que todavía lo utilizamos menos, pero entramos al salón de operaciones, el cirujano quita el lóbulo hepático izquierdo, un pedazo del lóbulo hepático derecho, etcétera, y nosotros hacemos ablación en lesiones remanentes. Con estos estudios que eran basados en radiofrecuencia pero abierta, se demostró que la cirugía tenía mayor morbilidad y mayor mortalidad comparada con la radiofrecuencia cuando era abierta. Y ya cada día es menos, pero es importante saber de dónde vienen los conceptos iniciales. Otro aspecto en donde tiene ventaja el microondas sobre la radiofrecuencia son en la metástasis compleja o en la metástasis quística sólida. Este es un paciente con una metástasis compleja quística sólida en donde el componente sólido es mejor tratado con microondas. Con radiofrecuencia no se logra las temperaturas, las antenas quedan en la parte líquida, no logra uno las temperaturas adecuadas. Aquí hay una gran mejoría en utilizar microondas para este tipo de metástasis complejas. Otra de las consideraciones que tenemos es la valoración de la respuesta. Eso es muy importante para saber que tu trabajo está adecuadamente. Aquí tenemos una metástasis, un melanoma. Vemos cómo los vasos sanguíneos hacen el efecto de deformidad de la zona de ablación, pero existen otros criterios. Por ejemplo, si usted está en Nueva York, en el Sloan Kettering Center, ellos utilizan para el control de la ablación a cero, utilizan el PET-CT. Eso es una muy buena tecnología, pero no todo el mundo tiene acceso. De hecho, es tanto el uso del PET-CT en la enfermedad metastásica que la única indicación por la NCN para utilizar PET en enfermedad de metastásica colorectal es la valoración de la zona de ablación. Hay otros criterios que deben de ser coordinados y determinados para poder saber si es recurrencia o no cuando no se tiene acceso a tecnología como el PET. El otro aspecto es cómo hacemos sinergia. Hacemos sinergia de muchas formas. Ejemplo, este es un paciente con hepatocarcinoma, le hicimos 2 quimioembolizaciones, me quedó un pedazo de tumor y quemamos con ablación y tenemos respuesta completa. También tenemos 2 formas más de hacer sinergia. Hacemos sinergia con lesiones metastásicas, como vimos, de donde los bordes son mal definidos. Hacemos ablación y hacemos quimioembolización con irinotecan para lograr mejorar y determinar margen y lograr mejor respuesta. O evidencia científica como esta, en donde se hace ablación más quimioembolización con mitomicina, en donde se mejora la supervivencia del paciente a 2 y a 3 años. La que está claramente establecida es la utilización de ablación con quimioterapia sistémica. Aquí ven la diferencia en los resultados. Cuando usamos los dos, el paciente tiene mayor tiempo para la progresión local y también para la sobrevida global a 30 meses. Es decir, que quimioterapia y ablación por radiofrecuencia es una buena combinación para optimizar resultados. Acá nada más ponemos, pues, para los que están empezando, como la forma de trabajar. Esto es una lesión metastásica. Nosotros medimos el tamaño en los tres planos. Buscamos el eje mayor. Vemos que en términos generales mide 30 por 33. Así que buscamos entonces con nuestros elementos cuál es la zona que más tiene
y que le demos el centímetro mayor. Esta da 49 por 42. Hacemos la planeación, el volumen a ablacionar, lo hacemos igual en los tres planos. Calculamos exactamente la distancia, medimos adecuadamente dónde queda la lesión, utilizamos ventana ósea para saber el centro de la ablación y poder predecir los márgenes. Todo esto es para optimizar resultados. Estos son en el momento en que hacemos el control y el track ablation que hacemos cuando retiramos la aguja, obteniendo resultados adecuados. Aquí vemos el volumen de lesión tumoral que queda en los tres planos luego de la ablación y vemos el efecto que hace también estructuras vasculares que pueden deformarnos la zona de ablación que predecíamos con microondas, por ejemplo. Este es otro ejemplo. Esto es un tumor neuroendocrino con una metástasis en el segmento 8. Entré, hice microondas. Queríamos estar seguros de que estamos ablacionando al 100%. Aquí hay dos máquinas que hacen esto. Una General Electric, tienen un software de posición, de sobreposición, que nos permite actualizar y verificar los márgenes. El Vitria de Toshiba también tiene una opción similar. Aquí ven la lesión y aquí en el otro borde ven el margen de la zona de ablación que obtuvimos. Aquí ven que esta se acorta aquí, y aunque a veces el ojo humano piensa que logramos la respuesta completa, no es así. Esta revisión de esta literatura demuestra que el ojo humano puede tener una respuesta sugestiva de que hizo bien el trabajo y se puede equivocar en juicio hasta un 44%. Es decir, que la determinación de los márgenes es el punto crítico, y en nuestro ojo, de ver las imágenes desde arriba hacia abajo para determinar que logramos los márgenes completos, puede fallar hasta un 44%. Para eso es que pasamos a los avances tecnológicos y en ese campo que tenemos. Acá tenemos el grupo francés que creó el IMACTIS. El IMACTIS es un avance tecnológico que es una navegación. Ellos se basan en que en función de imagen y imágenes en vivo podemos llevar las agujas al sitio que planeamos en el punto exacto y poder obtener los volúmenes predecibles. La otra opción es la CAS-1. Este es un sistema en que está sincronizado con la respiración. Estos sensores tienen un brazo y nos permite llegar a la lesión. A diferencia del otro sistema, tiene lo ideal. Uno planifica la lesión. Aquí voy a ir. Uno fusiona imagen con resonancia. Ya están creando el software de hacer fusión con PET-CT, que va a ser muy importante. Ejecuta, verifica que llegó, hace la ablación y verifica con un software el plano de los márgenes. Con esto es lo que nosotros llamamos ablación 2.0, que tecnológicamente los resultados van a ser estandarizados y vamos a garantizar una respuesta completa a la ablación. Esto es un ejemplo de nosotros. Este es un paciente que tiene una metástasis pegada a la porta. Y este, para nada más ejemplificar, que nosotros hicimos fue electroporación, que hablarán más tarde, pero que exigía el plano colocar 4 agujas a una distancia adecuada. Nosotros hacemos reconstrucciones volumétricas de 3 dimensiones y inmediatamente sabemos la posición, verificamos la distancia para poder hacer los pulsos de electroporación y lograr culminar el tratamiento. Ahora, ¿esto es aplicable cuando utilizamos agujas de microondas y radiofrecuencia? Bueno, sí. Miren este artículo interesante del 2020 del grupo del doctor Reto Bell, que el que lo conoce sabe de que es un excelente profesional en ablación, es su área de experticia. Este artículo es interesante porque agarra a todos los pacientes no operables con tumores primarios o metastásicos en hígado que midan más de 8 centímetros. Y miren, en este ejemplo utiliza más de 16 agujas para producir el tratamiento de ablación, lográndolo casi completamente. Lo interesante es que para lograr esto tiene que hacerlo a través del sistema computarizado y ya esto se llama ablación por heterotaxia. Entonces, nosotros hacemos la planificación con sistemas computarizados, como ven aquí, para con múltiples agujas lograr tratamiento de estos tumores que generalmente le decimos que no son posibles hacerlo. Es bueno revisar este artículo del 2020 del doctor. Y ya para acabar, tenemos la ablación, los efectos que causa la ablación. La ablación no es totalmente benigna. Lo que nos queda ahora es saber que hay repercusión inmuno en la modulación,
que hay liberación de interleucina 6, que hay factores de crecimiento tumorales cada vez que hacemos ablación, hay citocina fisiológica, hay efecto proangiogénico, prooncogénico y proinflamatorio, que asociado a una anestesia general es un caldo de que pudieran crecer más metástasis y alterar la respuesta a nuestro tratamiento. Hay bastante evidencia científica que sustenta en animales los hallazgos que nosotros presumimos ocurren después de la ablación. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el mejor método? Pues el que yo tenga a mano. Indiscutiblemente ahí pongo un asterisco porque ya la evidencia científica nos está diciendo que microondas es mejor. El procedimiento, mantener mi baja mortalidad y morbilidad repetible y cumplir con la ablación a 0 o 2.0, o sea, márgenes completos. Esto también le pongo un asterisco porque está el estudio Solstice para las lesiones pulmonares, en donde, aunque yo tenga una respuesta parcial del 75%, la sobrevida global es igual a la respuesta completa, lo que quiere decir que no siempre el éxito tecnológico total es la garantía de un tratamiento adecuado. Bueno, muchísimas gracias y estoy a la orden para ustedes, preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Héctor. Realmente diste un panorama general, no nada más de radiofrecuencia y microondas, sino prácticamente de todo lo que es la parte de ablación. Pues vamos a tocar el otro tema de ablación que tiene que ver con la crio, ¿ok? Con la crioablación y pues básicamente vamos a ver los principios en los que se basa esto y revisar los principios por los que utilizamos esta técnica y de alguna manera, bueno, la evidencia que existe atrás, ¿no? Bueno, algunas de estas cosas, obviamente, pues voy a repetir algo de alguna manera de lo que dijo Héctor y que todo el mundo sabemos de qué es lo que corresponde a la parte de ablación. Las técnicas ablativas, pues son evidentemente, pues técnicas mínimamente invasivas, obviamente, y básicamente las podríamos dividir en estas dos, aunque hay otras clasificaciones, unas que serían térmicas y otras que fueran no térmicas, ¿sí? Para la mayoría de estas utilizamos pues lo que son las ondas, o sea, las agujas en la mayoría de los casos. Y básicamente pues lo que hacemos es la radiofrecuencia, microondas o láser, que es un aumento, o sea, un depósito de energía. Y la crio, que ahorita les voy a platicar, eso les voy a poner ahorita. Las otras no térmicas pues sería la parte química, la electroporación irreversible y bueno, si consideramos, como decía Héctor también, que la parte de radioterapia es una parte ablativa, de alguna manera lo es, o sea, es un tratamiento locorregional, me gustaría llamarlo así, que no sea quirúrgico, pues creo que esa es una de las formas también, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la ablación tumoral? Pues el objetivo primario, que también ya lo hemos comentado, que se comentó, pues es óptimamente, pues sería erradicar todas las células malignas que estuvieran viables dentro de un volumen designado, que nosotros quisiéramos a priori y decir, ¿sabes qué? Pues esta es la parte que queremos hacer la ablación. Y lo que queremos, como es la parte quirúrgica, y eso tiene una base científica atrás de muchos años, no es perfecta. Alguna vez revisé esto por otra razón y créanme que esto se ha ido perpetuando a través de los años, eso de que 1 centímetro de margen y demás. Tiene una relación entre patología y cirugía, pero se hizo para algunos tumores, pero realmente no está validada para todos los tumores ni para todas las técnicas y mucho menos con las que están ahorita. Pero finalmente, creo que todos estamos de acuerdo en que evidentemente si yo te digo hasta aquí es donde yo veo que hay una lesión, pues generalmente habrá células que están mucho más para allá de ese límite y se sigue manejando ese centímetro alrededor como el margen de seguridad que nosotros decimos, porque finalmente eso es lo que se considera ahorita todavía pues un factor predictivo. Héctor presentó algunas evidencias de esto, ¿no? Y también de la parte, acuérdense que dentro de ese margen está lo que tiene que ver con, dentro de todas estas partes térmicas, pues una de las cosas, ya sea
el calor o el frío, pues tiene que estar localizado en donde nosotros queremos hacer la localización de la lesión, la ablación. Y el enemigo número uno, pues es la parte vascular, ¿sí? Bueno, también existe el pulmón, etcétera, pero lo más común que vamos a tener a nivel de microambiente es el flujo, ¿sí? Ese ya sea que o se lleva el calor o se lleva el frío, pero finalmente esa es la parte que nos va a, eh, a dar, sí, ese factor pronóstico o esa posibilidad de que haya recurrencias. Y eso está bien demostrado en uno de los casos de Héctor que mostró ahí, se veía donde estaba el vaso, ¿sí? Dentro de una lesión que había quedado completamente necrosada, pero obviamente donde está el vaso y su alrededor, pues ahí no hubo lesión. La otra cosa es que sería muy bueno que tuviéramos un respeto de los tejidos normales que fueran vecinos y que la cantidad de destrucción tumoral, pues, está en este caso, pues está muy determinada y por eso va a depender, si quizá, qué tipo de procedimiento, qué tipo de herramienta nosotros vamos a utilizar para conseguir esa ablación. Esto es lo que yo les decía, bueno, no parece, pero es de Rosenthal, donde dice que la extensión, pues, de la necrosis de coagulación de una lesión está dada por la energía que se deposita, ya sea en las interacciones de los tejidos, la pérdida del calor, etcétera, y que finalmente son las que inducen el daño térmico. Aquí la única parte es que la cuestión de la crío, fíjense que no es como tal un depósito de energía, sino es un robo de energía, ¿ok? Acuérdense que el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor, el frío es la ausencia de ese movimiento molecular, de esa energía cinética es la del movimiento. En la medida en que nosotros quitamos energía, esas moléculas se dejan de mover y nosotros lo percibimos como frío. Bueno, y en la naturaleza también, pero finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Resulta que esta es una gráfica que viene en un artículo de Nature, donde habla de todas las técnicas ablativas y en este caso muy particular, pues de las partes de térmica. Y no voy a entrar en detalle en todo esto porque ustedes lo pueden ver aquí y esto va a quedar grabado, pero vean que no es algo nuevo, ¿no? La idea de acabar con un tumor a través de una parte caliente o a través de una parte fría, pues eso tiene ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, acá por los 90s, por los 80s es cuando se empezó a hacer, bueno, un poquito antes de, sí, la combinación entre imagen y la posibilidad de hacer esto percutáneo, ya sea por radiofrecuencia o lo que nos ocupa ahora por crío. En el caso muy particular de la crío, pues vean que viene desde 1845, ¿no? Primero, pónganse a pensar, yo por ahí vi una película, no recuerdo ahorita el nombre, pero pónganse a pensar cómo es que si ahorita estuviéramos en 1845, ¿cómo haríamos hielo? ¿Ya se han puesto a pensar en eso? Y existía, ¿eh? La película es la de Médico de Cuerpos y Almas, si no me equivoco, una cosa así. Y entonces a través en una cueva, a través de varios canales de circulación de aire, conseguían que eso se enfriara, porque el calor era muy importante allá en Inglaterra. Entonces, la situación es que si se ponen a ver cómo conseguía crío allá en 1800 y feria, o cómo consigo hielo, ¿sí? Tenían cerveza, pero no tenían hielo para enfriar la cerveza, entonces debe haber sido problemático. Pero bueno, el punto que les quiero decir es que vean cómo esto ha ido progresando. Aquí en México fue en el 2005 cuando llegó por medio de una compañía, que aquí está, creo que el lanzamiento del primer sistema. Creo que yo empecé a hacer las primeras allá por el 2006 y luego, bueno, pues participamos en algunas cosas y demás. Bien, pero ¿qué es la crío? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Bueno, la crío es, como se lo pueden imaginar, es congelar in situ a los tejidos, congelarlos. Y la congelación, ¿qué es lo que hace? Bueno, destruye la maquinaria celular y desencadena, como dice, hay una serie de eventos que resultan finalmente en una cosa que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Ok? O sea, la propia célula es la que dice, ¿sabes qué? Como quien dice, hasta aquí llegué, ¿no? Y eso tiene que ver con las histonas y tiene que ver con la parte del telómero y las cosas que ya sabemos ahorita que
que determinan la apoptosis, ¿no? O sea, el hecho de que esto se vio también mucho con la cabrita esta Dolly y eso, en donde dices, bueno, si tiene un hijo o si tiene una cría que viene de una célula de ahí, pues sí, nada más que la célula que nació es una célula que tiene la edad de la mamá, ¿ok? Y eso tiene que ver con el telómero y la telomerasa y demás. Pero bueno, finalmente, esa es la manera como esto funciona, ¿sí? La parte de congelar. Esta es la foto que de alguna manera puso Aulo en la invitación, creo. Y la verdad es que esto es lo que pasaba antes. Y la crio tuvo, como vieron ahí en la gráfica, para allá por los 40, 60, tuvo un auge y funcionaba. Esta es una cirugía que estaba abierta, ¿sí? Y en donde pues se ponía esta sonda, pero vean el tamaño de la sonda y vean el tamaño de la bola de hielo. Entonces, claro, cuando tú quitas esto y se descongela esto en el hígado, pues claro que el sangrado era increíble. En ese momento, cuando está congelado, no puedes suturar, no puedes hacer nada, no puedes. Entonces, simplemente es una técnica que debido a esto se fue, digamos, abandonando hasta que finalmente llegó esta parte de agujas pequeñas y crioablación, porque esto era lo que pasaba, ¿sí? De hecho, se sigue usando en algunas cosas por ahí, en este congreso que les platicaba que fuimos a China. Hay gente que usa, por ejemplo, esto que es como de contacto para quitar pólipos, lesiones incluso traqueales en otras partes, porque haces contacto básicamente con el pólipo, lo congelas y te lo traes, ¿ok? Entonces eso de alguna manera, pero claro, el tamaño de la lesión, la resección, la extensión, si hay recidiva o no, qué tanto dejaste ahí, pues eso no lo puedes ver, ¿no? Pero bueno, como les decía, esto empezó en el 2005, básicamente empezó con próstata, porque el software que traía era de próstata, nosotros empezamos a hacer el primer caso en el 2006. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones? Pues las indicaciones son en pacientes oncológicos y básicamente la indicación es paliativa y en esto quiero sobre todo a todos los que están más jóvenes que comprendan una situación que ahorita Héctor la platicó bastante y que tiene que ver con la evidencia que hay, ¿no? Recuerden que la manera como esto ha ido evolucionando, y no tiene muchos años, o sea, tiene 20 años, 30 años, de la radiología intervencionista en esta parte oncológica, en donde lo que generalmente nosotros como intervencionistas tratamos no son el caso típico que sería óptimo para una cirugía o para una radioterapia o para una quimioterapia, sino son los casos complicados, ¿sí? Son los casos en los que ya no hay otra forma que hacerle, ya no respondió a algo, es de muy alto hacer colecistostomía, no le quiero quitar el absceso, entonces hácelo percutáneo, en fin. Entonces, obviamente que ese grupo de pacientes es un grupo de pacientes que de entrada ya tiene un pronóstico muy malo. Entonces, hacer las comparaciones contra una cirugía de otro tipo, pues resulta desventajosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que sucedió al principio es que muchos de estos pacientes lo que nos enviaban, y hay muchos estudios de esto, pues era básicamente para un tratamiento paliativo, sobre todo de dolor óseo, como este paciente que les estoy mostrando ahí, para reducir el tamaño tumoral, lo que le llamaban la carga tumoral, y eso tuvo que ver cada vez más también, y eso ya es un poco más reciente, cuando empezó todos estos tratamientos con receptores, en donde decías, bueno, entre menor cantidad de receptores o de tumor tenga, pues obviamente pues voy a tener más probabilidad de acabar con él, porque el número de anticuerpos que yo estoy inyectando, el número de bloqueadores de receptores que yo estoy inyectando es finito, porque viene una dosis, y entonces en la medida en que yo reduzca la carga tumoral, pues obviamente probablemente mi efectividad será mejor. Como les digo, para quitar dolor, metástasis en pacientes que dices tú, pues ya es una etapa 4. Y la parte curativa, a veces, ¿sí? No es el caso ahora. Ahora creo que esto ya ha ido cambiando y tenemos cada vez un mejor posicionamiento de esto como una terapia locorregional. Bueno, ¿cómo funciona la crio? Pues la crio funciona con un principio que se llama de Joule Thomson, en donde lo que haces es pasas una sonda y a través de unos gases, el argón y el helio, haces un enfriamiento y después rápidamente calientas para descongelar
el tejido de lo que tú hiciste. Los gases que utilizamos son los que están aquí a la derecha, que son los famosos gases nobles, donde está el helio, el neón, el argón, ¿sí? Y estos son, y se llaman nobles porque como ustedes ven en la tabla periódica, están hasta la parte del lado derecho, quiere decir que todos sus orbitales, el último orbital está todo ocupado con electrones, entonces finalmente no reaccionan con nada, ¿ok? Entonces esa es la parte que nos hace útil estos gases, aunque nunca están en contacto con el paciente, finalmente es uno de los principios que tiene, ¿no? Entonces, aquí utilizamos, bueno, ya los equipos han cambiado, algunos, hay uno que usa nitrógeno, hay otros que ya no usan helio, o argón, perdón, pero típicamente la manera como funciona es con el principio de Joule-Thomson, ¿ok? Entonces son gases nobles que no se mezclan, como les digo, con ninguna otra cosa, que se puede almacenar a temperatura ambiente, cosa que es muy importante y no siempre sucede con los demás, ¿ok? Que cumplan con el principio de Joule-Thomson, y la otra es el descongelamiento. Pero ¿cuál es ese principio? Ese efecto. El efecto creo que todos lo hemos notado. Cuando cogemos uno de esos sprays para hacer cualquier cosa, ahorita muy recientemente, yo creo que para si se van a la playa, a la alberca, y se ponen uno de estos bloqueadores solares que ahora vienen en sprays, ustedes se dan cuenta que en la medida en que el gas está saliendo, el frasco se está enfriando, ¿ok? Y no es que se esté enfriando, es que les está quitando calor de la mano, ¿ok? Nosotros lo percibimos como un enfriamiento. Entonces, eso mismo sucede con esta aguja a una escala mucho mayor, ¿ok? En donde llegamos, pues incluso a menos 185 grados centígrados, como viene aquí en la gráfica. Y la idea es entonces quitar toda esa energía para congelar, ¿ok? Y ahorita vemos qué es lo que sucede. Y después, con el helio, ¿sí? Al expandirse el helio, ese sí, al expandirse, ese nos produce un calentamiento, ¿ok? Y entonces ese sí deposita energía, que es el principio en el cual se basa esto. Entonces, básicamente estas son las agujas, vean cómo son muy diferentes a las que utilizaron aquella vez, primeramente en cirugía, y por dentro, sí tienen esta pipeta, esta parte son huecas, el gas, y el gas regresa y finalmente sale hacia el exterior. Pero en esa circulación es donde se está, al momento de estarse expandiendo, está congelando, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? A veces como que no lo pensamos, pero yo les digo a veces a mis residentes esto es como los yukis, esas bebidas que con hielo raspado y que les poníamos o si ustedes dejan, por ejemplo, una coca en el congelador y después la abren, pues obviamente si no rompió la coca, pues se dan cuenta de que en la medida en que nosotros empezamos a descongelar, le ponemos un popote, empezamos a succionar, pues estamos succionando el líquido, pero se queda el hielo. Pero eso que estamos succionando está sumamente concentrado. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos una solución, como en esto, que lo mismo que se utiliza para diálisis y demás, tenemos una solución y nosotros la congelamos, lo que se congela es el agua. Las otras sustancias que están disueltas en el agua, ¿sí? Se excluyen de tal forma que separamos, de tal forma que lo que sucede es de que se forma, déjenme ponerles una gráfica acá, se forma como hielo, ¿ok? Si este es en donde tenemos 100 mililitros y 9 gramos de sal, pues ese es el 0.9, que es la parte fisiológica. Si nosotros lo diluimos en la misma cantidad o si nosotros lo concentramos, pues eso es básicamente lo que sucede, eso es con lo que tenemos que pensar. Entonces pensemos que en un medio biológico, como es nuestro cuerpo, como es el tejido, como es el tumor, pues lo que nosotros, al hacer este congelamiento dentro, o sea, de la célula y en el intersticio, se suceden dos cosas. Una es el congelamiento rápido y otra es el congelamiento lento, ¿ok? Y eso tiene que ver con el ambiente, para no meterme mucho por cuestión de tiempo, con el ambiente celular y tisular. Pero lo que sucede es de que hay una formación de hielo en el medio biológico, tiene que ver con cuando hacemos un descenso lento de la temperatura, se hace esa formación de hielo y que finalmente va a ser hiperosmolar, ¿sí? Porque el hielo se excluye, ¿sí? El agua se excluye, entonces el líquido que queda, como ese refresco que yo les dije o ese yuki que ustedes se comen, pues queda mucho más concentrado, ¿ok? Porque originalmente estaba disuelto en todo esto de ahí. Entonces lo que sucede es que al estar hiperosmolar, pues hay salida de agua del interior de la célula hacia el espacio extracelular, igual que con las sales se meten
hay una deshidratación intracelular y finalmente eso hace que toda la maquinaria celular, la parte enzimática, empieza a hacer una desfuncionalización de las proteínas y se altera la membrana celular. Esa es una parte funcional. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros descendemos rápidamente la temperatura? Debido a que está más en contacto y compartimentalizada el agua dentro de la célula, pues resulta que lo que se congela es la célula, no el intersticio, como con la parte. Entonces se forma hielo. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a utilizar una analogía, no es perfecta, pero bueno, funciona. Es como cuando dejo esa botella de Coca-Cola en el congelador, se congela. Pues acuérdense que el agua es el único líquido que cuando se hace sólido se expande. Todos los demás normalmente se contraen, ¿ok? Ocupan menos volumen. Este ocupa más volumen y entonces rompe la botella, ¿ok? Bueno, de lo mismo podríamos pensar que eso estira, ¿sí? Lesiona los organelos, todos los que tienen membrana, la propia membrana celular y finalmente la célula explota, ¿no? O sea, se revienta. Entonces, cuando nosotros, si hacemos todo esto, imagínense que esto está congelado y luego lo descongelamos bruscamente, o sea, en este caso con el helio, pues entonces el agua entra rápidamente y empiezan a salir sales, empieza a ser todo un relajo ahí en la parte de homeostasis, pues, y el resultado es una ruptura, una lisis celular. Entonces, esa es la manera como esta célula que se expande porque quedó hiperosmolar, le llega todo el agua otra vez rápidamente, cuando se descongela, entra a la célula y ahora sí revienta, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo que también es muy importante, que es la isquemia que se produce, y eso está bien estudiado, eso está demostrado patológicamente cómo hay trombosis, vean cómo también patológicamente podemos definir perfectamente dónde está el sitio de la lesión, el sitio que está muerto y el sitio que quedó vivo, ¿ok? El límite, la demarcación es bastante precisa por histología y afortunadamente lo podemos tener también por imagen, ¿no? Entonces, fíjense que las células que están cercanas a la punta, a esta parte de la aguja, son las que se congelan más rápido, es el mecanismo de lesión rápida, y a lo largo de toda la bola de hielo se hace el mecanismo de lesión lenta. Fíjense que nosotros tenemos esta bola de hielo que se congela el agua que tenemos nosotros en el cuerpo, 70% somos agua. Entonces, aquí nosotros a 0 grados, -1, por ahí, esto ya se congeló. Al congelarse, lo que cambia, ¿sí? Es la densidad. Acuérdense que el hielo tiene menor densidad que el agua. Y entonces es cuando nosotros explotamos este principio de la densidad, ¿sí? Acuérdense que es masa sobre volumen, y entonces podemos ver estudio que se basa en las densidades de los tejidos, como es la tomografía computada, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vemos esto, ¿no? Y bueno, lo que les digo de la parte de la microvasculatura, en donde se produce la trombosis, después que se quita la trombosis, llega otra vez la reperfusión y tenemos los daños por reperfusión. Entonces, las variables que marcan el grado de destrucción, pues es la temperatura que se alcanza, la deshidratación, la temperatura crítica, la que nosotros queremos es -20 a -40. Eso es bien importante porque si recordamos esta parte de aquí, nosotros tenemos un margen de seguridad de lo que yo estoy viendo donde está la bola de hielo a donde realmente estoy produciendo necrosis. Tengo como unos 3 milímetros, lo cual es bien importante para algunas de las cosas, al menos en las que las utilizamos. Entonces, recuerden que es un concepto básico, pero el congelamiento lento es el hielo extracelular, el rápido es el intracelular. Entonces, la otra es el tiempo que nosotros marcamos entre esta temperatura. Mayor tiempo, pues va a haber mucho más el efecto letal. Y lo que hacemos son al menos 2 ciclos de descongelamiento, congelamiento, descongelamiento. ¿Ok? La verdad es que esto es como una curva en donde podemos hacer hasta 5, pero después del segundo ya llegas como a un plató, ¿sí? Ya llegas en donde sí consigues un poco más, pero a costa de mucho más tiempo, anestesia y pues obviamente riesgos en algunos de los casos. Entonces, típicamente les damos 2. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues las sondas que son estas, ¿sí? Que son percutáneas, sistemas que están basados en argón,
nosotros podemos ver la bola de hielo que estamos haciendo. Una de las cosas es que, bueno, creo que aquí lo mencionamos, lo podemos ver obviamente por TAC, lo podemos ver por ultrasonido, pues como un lito, ¿no? Va a dar la sombra acústica y básicamente es indoloro. Nosotros no tenemos nervios para sentir esto, ¿sí? Acuérdense de esa parte, es importante. Y la otra cosa es que se pueden utilizar múltiples ondas, ¿no? Originalmente, échenle para atrás unos casi 20 años, 2000 y feria, que teníamos la radiofrecuencia, que era lo que utilizábamos más, pues teníamos que utilizar una y poner los parches y hacer la parte de conducción y demás. Luego empezaron a ver los switchers, ¿sí? O sea, estos que podías poner varios equipos de radiofrecuencia para poner varias ondas, y entonces prender uno y apagar el otro, y prender uno y apagar el otro y demás, lo cual finalmente también extendía el tiempo y el costo, obviamente, porque necesitabas varios equipos. Aquí tú puedes poner básicamente pues todas las que quieras. Aquí el equipo básicamente creo que hasta 8 puedes poner al mismo tiempo. ¿Cuál es o por qué usamos crío? ¿Por qué me gusta alguna vez la crío? Cosa que al final vamos a platicar. Hace mucho que ya hemos dejado de hacer prácticamente. Pues yo diría que por estas razones que ya les platiqué, pero sobre todo por lo de la precisión, ¿ok? Porque la bola de hielo que se forma es muy predecible, ¿sí? Dependiendo la sonda que uses, el tiempo, y tú lo estás viendo, ¿sí? La otra cosa. Entonces, por ejemplo, en esta lesión, en donde yo tengo que estar muy seguro de lo que está, el paciente está consciente, el paciente me está diciendo, ¿sí? Lo que siente. Entonces, es en un paciente en el que yo voy a usar crío. En este paciente no voy a usar radio, obviamente, no voy a usar microondas, ¿ok? En ese paciente voy a usar crío porque yo puedo ver perfectamente hasta dónde está la lesión que yo estoy haciendo, consciente de que esta parte de hielo que está tocando la dura, ¿sí? Está a 0 grados. Esto no estoy produciendo ninguna lesión. ¿Ok? Entonces sí lo puedo hacer. Así es como queda. Es como si dejáramos el hielo aquí, le quitamos el palito de la paleta, entonces te queda el hueco de aire, ¿no? Pues es una reconstrucción sagital, que es otra cosa que podemos hacer. Este es un paciente interesante que tenía un cáncer de riñón, como se dan cuenta, está operado y ya lo quitaron este riñón. Y luego me apareció con una lesión aquí. A este paciente, vean los ganchitos, ¿sí? Me atreví a hacerle, aunque aquí estaba el intestino, pero lo medimos bien, y le hice radiofrecuencia, y no sé si lo alcanzan a ver ahí en la proyección de ustedes, pero aquí es donde quedó esto quemado, ¿sí? Y quedó muy bien. Pues resulta que me regresa 3 meses después y trae aquí es donde estaba el tumor, aquí es donde estaba el otro ganglio, que fue el que le hice radiofrecuencia, ya no está, pero ahora tiene uno entre la aorta y la cava. Entonces dices tú, pues ¿qué quieres? Es la única lesión, es un estudio de PET. Entonces, pues lo único que puedes hacer es meterte con algo que no le vaya a dañar, ¿ok? Como es la crío, y aquí utilizas a tu favor el hecho de que aquí está pasando sangre por la cava y aquí está pasando sangre por la aorta, donde dices tú, aquí no voy a lesionar los vasos, porque el propio vaso se va a llevar el frío, ¿no? O me va a dar el calor. Entonces, esto es antes y después. Este es otro caso en los que dices, ¿qué más le puedo hacer, no? O sea, de hecho, ser un médico, tiene una lesión de este tamaño, ya tiene casi muy diplopia exofítica, además, ya lo habían radiado, es una lesión que va hasta el cerebro. Este es el único paciente el cual yo he intubado, todos los demás lo hacemos con sedación consciente. Y bueno, si quieres estar seguro de lo que vas a hacer y ver lo que estás haciendo hacia la órbita, hacia el cerebro y demás, pues creo que la mejor forma de hacerlo es con crío, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues que puedes hacer grandes volúmenes, ¿ok? Y de eso, bueno, hay muchos ejemplos. No se altera la arquitectura de la colágena, pues es lo que yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? O sea, si usted saca una rachera, y la pone a cocinar, ya sea con microondas o con radiofrecuencia o con fuego, lo que sea, pues una vez que la cocina ya no vuelve a ser rachera. En cambio, si tú tienes la rachera y la congelas, la descongelas y está como si no hubiera pasado. Entonces, esa conservación de la estructura, creo que es una de las partes que es importante. Digo, sí puedes lesionar, obviamente, intestino, bronquios, nervios, todo lo demás, pero bueno, definitivamente es mejor si el paciente se va a recuperar de esto, ¿no?
no se produce la desnaturalización de las proteínas en el sentido del cambio tridimensional, que es lo que es la cocción, o sea, básicamente. Y la otra cosa que es que los efectos del tratamiento y durante el tratamiento los puedes ir siguiendo básicamente por todos estos. Entonces, bueno, quedé justamente en el tiempo que teníamos y eso es básicamente lo que quería comentarle. Aquí estoy viendo. Dice, buenas noches, doctor. Para el doctor Tapia, ustedes sugieren hidrodisección para metástasis únicas hepáticas de sea de colon en el segmento 2, adyacente al diafragma y a corazón. ¿Se tiene pensado utilizar microondas? Héctor. Ok. Las lesiones del segmento 2 son bastante complicadas. Una opción es la hidrodisección. La otra opción que por su ubicación y porque el latido cardíaco nos cambia la posición y el margen de seguridad para hacerlo es un poco complicado, sería una buena opción utilizar electroporación ahí, porque no vamos a tener ningún problema con el corazón en el latido, salvo que cuando tiramos los impulsos. Esas lesiones son complicadas en ubicación. Si tuviéramos el sistema de navegación, entonces sí podemos entrar a través del hígado y cuando no tenemos ese sistema tenemos que entrar en el mismo plano, pero cuando lo podemos dirigir oblicuamente es otra forma de abordar. Actualmente esa lesión yo las hago con electroporación y la hidrodisección me ha ido bien, en otros casos no. Hay que meter mucho líquido, se va corriendo, no es tan ideal en el segmento 2 hacerlo de esa forma. Bueno, y la otra cosa, exactamente, ¿no? Y la otra cosa es que recuerden que todo esto es un trabajo de equipo, ¿no? Y hay que ver el paciente. Si tú me dices que la única lesión que tiene el segmento 2, pues probablemente su mejor opción es quirúrgica, ¿sí? También. En un momento determinado, digo, si tú me dices el paciente está con unas condiciones que no amerita, pues entonces también tienes que repensarlo. Yo creo que esa parte tenemos que cada vez influir un poco más, ¿no? Porque si me dices, no, es que tiene un alto riesgo, porque tiene enfisema, porque tiene problema cardíaco, entonces dices tú, bueno, ¿y cuál es el riesgo de la metástasis? Porque si tiene un oligometástasis, si tiene todo esto más, ¿de qué se me va a morir el paciente? ¿Se va a morir del corazón o se va a morir de la metástasis, ¿no? Entonces, creo que esas son de las cosas que tenemos que ir replanteando y ver que en un momento determinado, si el paciente está bien, probablemente es un paciente que a lo mejor dices tú, digo, se puede operar, ¿no? Si nada más es Si eso. fuera la única si fuera la única Sí, claro, lesión. si fuera la única lesión. Bien, es menor si es sobre se requiere la solución glucosada al 5% y en qué volumen. Estoy suponiendo que está platicando sobre la cuestión esta de radiofrecuencia, ¿no? Ah, sí, exacto. Bueno, tengo rato que no hago radiofrecuencia de verdad. Tengo años ya Y que no yo hago también. Yo radiofrecuencia. la verdad, ahorita lo platicábamos antes de entrar. Esta situación, acuérdense que yo, como les decía ahorita, ¿no? Este tratamiento es una terapia locorregional. Y bueno, la parte de radiofrecuencia, yo hace mucho también que ya no la hacemos. La crío es solo aquellos que están muy específicos y que digo, tengo que ser muy preciso. Todo lo demás lo hacemos, o lo hago con microondas. Ayer hice uno, la semana pasada otro. Sí, Y eso es bueno, básicamente por microondas, es reproducible, tú estás viendo dónde colocas, digo, yo prácticamente siempre lo hago combinado ultrasonido con TAC, y para ver en vivo dónde la pones, y luego con pruebas y con pruebas con contraste el efecto que hiciste y demás. Pero eso es cada quien y personal, digo, y hay literatura que apoya esa situación. Pero prácticamente radiofrecuencia yo ya no. yo Eh, sí sí. tengo años que no hago ni una Y radiofrecuencia. la otra cosa que platicábamos es que fíjense que esto ha ido cambiando, ¿no? Y eso depende mucho del lugar donde están, de su práctica. En el caso, por ejemplo, muy particular de aquí de Monterrey, pues hay al menos 3 lugares, ¿no? Que tienen CyberKnife, que tienen Tomotherapy. Entonces, digo, toda esta ablación por radiocirugía, pues, en donde
pues es algo que manejan los oncólogos, ellos tienen al paciente, ellos tienen toda esa parte. Y yo les platico mi experiencia, ¿no? Personal. Yo anteriormente hacía, digo, hace 10 años o algo así, probablemente muchos pacientes para ablación, ya en aquel momento con radiofrecuencia, con crioablación. Y en la medida en que esto llegó, pues se fue desapareciendo. Después me empezaron a pedir, ya no las ablaciones, me empezaron a pedir que marcara con fiduciales, o sea, con esos marcadores, las lesiones, porque los equipos en aquel momento que había de radiocirugía, pues no eran de 4D, o sea, no, entonces tenían que el robot saber dónde estaba dando la radiocirugía y no la seguía con la respiración y demás. Entonces, en lugar de hacer radioablación, digo, ablaciones, lo que hacía era colocación de fiduciales. Últimamente, como ya tienen toda la tecnología nueva, que ya tienen respiratory gating y todo esto, pues la verdad es de que, por ejemplo, el paciente que hice ayer es un paciente que ya le habían dado con radiocirugía, tenía sus fiduciales y al lado de un fiducial tenía una lesión recidiva, o sea, que no se trató, ¿no? Entonces, creo que vamos a ir viendo en esa migración, pero en la medida en que haya tratamientos alternativos de la parte para el tratamiento locorregional, yo creo que va a haber pues diferentes opciones. Yo creo que para los muchachos nuevos que se inician a hacer ablación, les sale mucho mejor iniciar directamente con microondas. Microondas, claro. Mucho más fácil. Lo que hicimos radiofrecuencia por mucho tiempo, sabemos que es un poco artesanal también. Sí, sí. Manejar todas las antenas, cuando apagábamos unas antenas, cómo hacíamos para casi engañar la máquina para poder alcanzar las temperaturas. Era un poco artesanal, ¿no? Se tenía que tener un feeling, pero para los que están iniciando, después que tengan el sentido tridimensional y tengan la forma de reconstruir automáticamente, con microondas les va a ir muy bien. Sí, muy bien. Me preguntan aquí, ¿cuánto tiempo dura cada criocongelación o las microondas? Si quieres comentar, Héctor. ¿Cuánto tiempo dura? ¿La micro o la crío? Digo, obviamente. Bueno, dependiendo de los protocolos y si estás en riñón, pulmón e hígado, por lo menos en hígados tenemos los protocolos a 60, 100 y creo que es 60 y 100 watts y más o menos son 2, 4, 6 minutos, no pasamos de eso. O sea, es muy rápida y muy efectiva. El equipo que yo tengo de crioablación sí tiene protocolos específicos. Para pulmón hacemos ciclo de 3, 7 y 10 minutos. Para riñón hacemos 10, 10 y 10. Congelando, descongelando. Y así que más o menos son los tiempos que son los protocolos para esa máquina. Exactamente. El paciente de ayer, la microondas que hice fueron 4 minutos. ¿Tienen conocimiento de ablación de feocromocitomas suprarrenales? Bueno, interesante la pregunta. Yo creo que el doctor y yo hemos tenido que hacer suprarrenales porque la metástasis suprarrenal es frecuente en muchos tumores y a veces yo he hecho ablación de suprarrenales hasta por hepatocarcinoma. Ahora tengo una metástasis suprarrenal por un cáncer de tiroides. Entonces hay de toda variedad. Bueno, es complicado. Yo creo que entre microondas y radiofrecuencia, entre microondas, radiofrecuencia y crío, prefiero crío. Pero cuando el manejo del calor por la localización anatómica de la suprarrenal hay que tener ciertos cuidados. O evidentemente a producir un daño y si un feocromocitoma, la crisis hipertensiva debe ser atroz y nunca he hecho eso en un feocromocitoma, solo en enfermedad metastásica. Bueno, creo que la respuesta era obvia desde que nos reímos los dos, ¿verdad? Sí, no, bueno, yo tampoco he hecho en un feocromocitoma y creo que son de los casos en los cuales aún en cirugía es problemático. Creo que yo no me metería. Acuérdense que es muy honesto decir, ¿sabes qué? No me meto. O sea, no es ningún problema. Ninguno de nosotros, seguramente los que estamos aquí,
estamos viendo a ver si demostrar que si podemos poner la aguja en alguna parte. O sea, eso creo que ya pasó. ¿Sí? Esa situación ya no es el punto. Creo que ahorita el punto es realmente ser muy razonables y decidirlo en conjunto con el médico y muchas veces con el paciente o sus familias, qué es lo que vamos a hacer. Preguntan aquí, dice, buenas noches, excelentes charlas. Quisiéramos saber cuál es su experiencia en microondas de tiroides. No he utilizado microondas de tiroides. Yo tampoco debo decirles que, bueno, algunos de ustedes ya lo saben, pero mi yerno alguna vez hice un podcast y alguna vez lo invité por acá. Él hizo, pues, interna tiroides, está en tiroides y está haciendo procedimientos, está entrenado para eso y todo lo demás, y se va a ir a entrenar a Italia en la parte esta de radiofrecuencia y microondas de tiroides. Pero aquí en Monterrey no lo hacemos, ¿sí? Yo nunca he hecho una de esas. En un par de ocasiones por presión y cosas así que no querían operarse y demás, lo he hecho con alcohol, ¿sí? En lesiones es así, y que estuve muy seguro de que no iba a pasar. Aquí ya hubo el doctor Mauricio Figueroa en una de las charlas aquí del colegio, donde también ya les platicó de su experiencia con alcohol, pero la otra no. Al principio fue porque yo no tenía pues el equipo, ¿no? Pues ahora sí está el equipo, pero te digo, ya ahorita yo no he hecho ninguna de esas. No, nosotros tampoco, no hemos hecho, apenas estamos adquiriendo los equipos, viendo los equipos que están llegando, sí, pero no hemos hecho, solamente igual he hecho tiroides y paratiroides con alcohol. Sí. Bien, pues creo que son todas las preguntas. No sé si tú tengas alguna otra que no me haya llegado por aquí por el chat, Aulo. No, doctor, con respecto a lo que decía, sí está en la página del colegio la plática de ablación de nódulos tiroideos, tanto por alcohol como por radiofrecuencia, que fue un doctor que está en Zaragoza. Está la plática que él tiene bastante experiencia que ya está expuesta en el canal. Ok. Doctor, una pregunta, la respuesta de la inmunidad posterior a la crio, ¿cuál es su experiencia de nódulos externos? Bueno, de hecho, voy a compartir pantalla, si me permites. Bueno, aquí tengo otra, en donde es el artículo que yo les decía del Nature. Y justamente, bueno, habla, como ven ahí, lo pueden tener de referencia si ustedes quieren, ¿ok? Si no me equivoco, está en Open Access, no estoy seguro. Pero bueno, yo lo conseguí. Esta es la parte que tiene que ver con la crio específicamente, donde yo les decía aquí que se produce esta lesión reversible primero, pero luego se produce una apoptosis, ¿ok? Y tiene que ver mucho esto, cómo se llega a la necrosis. Lo que está comentando Aulo es toda esta parte que tiene que ver con las células dendríticas y con el drenaje linfático, con todos estos antígenos, que lo que sucede realmente es lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Que no sucede con las otras técnicas de ablación de calor, porque desnaturalizamos las proteínas. Dentro de esa desnaturalización, pues como ustedes pueden ver, ¿sí? Van citoquinas y van los receptores y va toda esa parte que está en el epitome, que está en la parte ¿cómo se llama? De la célula. Entonces, cuando nosotros congelamos y descongelamos, esos antígenos no los destruimos, ¿ok? No se destruyen. Pero sí, al momento de abrir la célula y al momento de exponerlos por esa reperfusión vascular que yo les platiqué, pues resulta, no me acuerdo si en esta parte viene aquí, un poco más acá, ¿sí? En donde lo que sucede es de que las propias células nativas del sistema inmune de nosotros son las que ahora reconocen, ¿sí? Y entablan una respuesta inmune contra esto. Y hay muchos artículos que hablan en donde, por ejemplo, tienes un paciente que tiene cáncer de riñón y tiene metástasis pulmonares del cáncer de riñón, le tratas el cáncer de riñón con crio y las metástasis pulmonares involucionan, ¿ok? Exacto. Y eso evidentemente es por respuesta inmune. Tanto es así que hay artículos, de hecho yo participé en uno que finalmente ya no salió, pero
en donde se ponían células madre y donde se combinaba con células dendríticas, perdóname, no células madre, células dendríticas, con la idea de estimular esta parte inmunológica, con ciertos medicamentos también y demás, pero bueno, la verdad es de que sí parece haber esa respuesta inmune que se monta a los pacientes que reciben crío por la razón de que no destruimos la parte proteica. ¿Ok? Antigénica, pues, cosa que no sucede con los otros métodos de ablación. Así es. Voy a dejar de compartir. En tanto que los mecanismos post-ablación de los métodos de calor son más bien inflamatorios y reacciones proangiogénicas, que son diferentes a lo que ocurre con la crío que sí es inmunogénica. Doctor, había una plática que habían hecho, doctor, y con respecto a tumores quísticos, hablaban de tumor quístico de páncreas, si se le puede hacer ablación, microondas o crío. Si pueden contestar esa pregunta, por favor. Bueno, de que se puede, se puede. El resultado que vas a tener creo que no va a ser muy bueno, como lo comentaba Héctor, con la parte de radiofrecuencia. Yo no le haría radiofrecuencia a una lesión quística, definitivamente. La parte que está con microondas o con crío, pues con crío lo puedes hacer, se va a congelar la parte líquida. Lo que tienes que estar seguro es de que la bola sea lo suficientemente grande, no nada más para congelar la parte líquida, porque eso se va a congelar muy rápido, sino que te llegue a toda la parte donde está el tumor, que sería en este caso en la periferia pues del tumor que está quístico o en los septos. Y lo que sí parecería, ¿sí? Que está, y de hecho en eso funcionó más, y creo que ahí es donde entró más, y ya lo presentamos aquí también, es con la electroporación irreversible. Probablemente en esos casos tú puedes, sería quizá mejor, ¿sí? Claro. Si tienes la tecnología, si me estás preguntando en el mejor de los casos, hacer electroporación irreversible en páncreas, ¿sí? Pero fuera de ahí, pues probablemente en microondas yo no lo haría, a menos que me dijeras, tienes un pólipo muy bien, lo puedo estar viendo muy bien con ultrasonido, probablemente llego ahí o aspiro el líquido y estoy ahí, pero sí, no sé, Héctor, ¿qué piensas tú? Es muy poco probable usar microondas. Sabemos que las estructuras anatómicas en el páncreas, las estructuras vasculares están altamente relacionadas y los daños pueden ser catastróficos. Sí, realmente sí. Utilizar terapia de calor en hígado, en páncreas es bastante riesgoso para control. Creo que la mejor opción sigue siendo electroporación para el páncreas. Ya sea abierta o percutánea, ¿no? Pero electroporación. De ahí, crío, tampoco no sé qué tanto, no tengo experiencia, pero cuando hago crioablaciones de tumores renales que están cerca del páncreas, me prefiero separar, o la hemos hecho laparoscópica con los urólogos, entramos los dos, él me separa el páncreas y hacemos la crio para evitarle llegar al páncreas con frío. Bueno, hay una pregunta que probablemente vamos a dejar que sea la última y te la voy a dedicar a ti, porque ya tienes 300 pacientes con 300 lesiones. Bueno, 300 lesiones de tratamiento de pulmón. Dice, en lesiones metastásicas pulmonares, ¿qué tal es la experiencia con crioablación? ¿Alguna recomendación? Excelente. Creo que es la mejor terapia actualmente de ablación para las lesiones en pulmón. Ventajas y desventajas. Ventaja es que todas las hago con anestesias locales. Realmente no hay lesiones que no le puedas llegar, muy difícil. Puedes hacer todas las lesiones periféricas, todas las lesiones centrales y todas las lesiones parenquimatosas. La crio es un método muy adecuado para pulmón. Complicaciones graves, algunos sangrados por hemoptisis. Cuando las lesiones son centrales o que están muy cerca del hilio pulmonar, en ese caso yo sí prefiero entubar al paciente porque le da el susto a los anestesiólogos, un poco de hemoptisis, un poco de éxtasis que queda cuando la lesión está muy cerca. Y a nosotros también. Bueno, el primer caso, ya nosotros sabemos qué va a pasar y ya sabemos lo que viene. La primera vez sí nos asustamos, pero generalmente
es la recomendación que le puedo dar. Si se van a acercar al ilio, es mejor entubarlo para evitar una broncoaspiración por el pequeño espesor de hemoptisis. Y de ahí, lesiones que estén muy el diafragma y la persona lo mueva mucho, bueno, también te puede ayudar un poco si lo quieres hacer con anestesia general. Pero la mayoría de las lesiones se hacen con anestesia local, con buenos abordajes, si está pegada al pericardio, la agarras, la separas, pegas, uno lo que hacemos es tocar la lesión con una aguja, la fijamos a más o menos al 10% de congelación y la alamos, la desplazamos y podemos trabajarla con más seguridad. Así que casi las lesiones que pueden dar trabajo para criosis son ¿cuáles? Las apicales, las que están apicales porque hay que estar seguro de separar el plexo braquial. Como el hielo, lo más sensible al hielo es los nervios, no te vas a dar cuenta y pudieras tener una lesión de plexo braquial. Entonces la recomendación es que estiramos los brazos bien para alejar del ápice y bueno, estar pendiente de que no te excedas y puedas tocar el plexo, ¿no? Igual cuando hacemos lesiones de tejidos blandos en extremidad, hay que tener cuidado con los nervios. Los nervios es el punto crítico de la crio, ¿no? Sí, yo creo que aquí les voy a compartir una experiencia, ahorita ya que está diciendo Héctor. Tuve una paciente que tenía una lesión básicamente en la salida del ciático, ¿ok? Y ya le habían dado radiación y tenía muchísimo dolor, muchísimo dolor. Entonces, pues, total, estoy entrevistándola antes del procedimiento. Afortunadamente estaba el esposo y la hija. Y entonces ya le platico lo que vamos a hacer. Y entonces le digo, bueno, nada más que está pegadita al nervio y lo que va a suceder es de que muy seguramente cuando terminemos, usted no va a sentir la pierna. Y entonces dijo, doctor, eso es lo que yo quisiera. Dice, quíteme lo que sea, quíteme la pierna, quíteme el dolor. Bueno, pues total, hicimos la crio, terminando la crio prácticamente, pasando la sedación, prácticamente me besa la paciente, doctor, ya no me duele nada, es usted un ángel, es lo bueno, ¿sí? Bueno, gracias, etcétera, ya a los 2 días, 3 días. Oiga, doctor, dígame, es que fíjese que no siento la pierna. Pues no, yo le dije que no la puedo mover, yo le dije que eso le iba a pasar. Sí, pero no me imaginaba que era así, ¿sí? Afortunadamente, no tuve ninguna demanda, no tuve ninguna cosa, obviamente pues estaba el esposo, estaba la hija, ¿sí? Pero la verdad es de que los pacientes te pueden decir eso, pero eso es lo que va a pasar, ¿sí? Afortunadamente, de todos modos se recuperó, ¿sí? O sea, eso pasa. Les digo porque eso les pasa si empiezan a hacer próstata también, que dicen, es que me dijeron la crio porque así no me da impotencia y que no sé qué. Cuidado, o sea, también puede pasar y otras cosas, ¿no? Pero sí, los nervios es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Sí se va a recuperar, hay que decirlo, sobre todo cuando estamos muy conscientes de que estamos muy cerca de un paquete neurovascular. Neurovascular. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Fue muy enriquecedora tu plática. Y bueno, espero que a todos les haya gustado. Como les dijo el doctor Aulo, esto va a quedar grabado. Y pues lo podemos revisar después y pues como siempre ya ahí en la página del colegio, si ustedes tienen sugerencias, comentarios, por favor háganoslo llegar y seguramente les vamos a responder y como siempre a través de la página y a través del grupo que tenemos de WhatsApp del colegio, pues se les va a dar la información de la siguiente actividad académica. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.